Bienvenidos a este nuevo encuentro. Mi nombre es María. El día de hoy vamos a hablar sobre el ensayo. ¿Qué es el ensayo? ¿Qué tipo de argumentos se deben utilizar? ¿Qué diferencia hay entre un ensayo y un artículo de opinión? En fin, muchas preguntas que tenemos que resolver. Para empezar, definamos qué es el ensayo. Pues el ensayo es más que una exposición de una simple opinión. Debemos diferenciarla del artículo de opinión, teniendo en cuenta que el ensayo requiere el uso de argumentos, es decir, un razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Y la opinión es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Entonces, en sí, ¿qué es un ensayo? Pues bien, es un escrito que tiene una secuencia argumentativa en cuyo desarrollo se expone un punto de vista acerca de un tema específico sustentándolo por medio de argumentos. Nos hacemos la pregunta, ¿para qué escribir entonces un ensayo? En primer lugar, creería que para desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico, para aprender a ser riguroso en el uso de la palabra, para fortalecer las habilidades del pensamiento, y para saber dialogar pensando por sí mismo y formar un juicio propio a través de la observación crítica de una determinada realidad. La pregunta que nos podemos formular es ¿y cómo se hace? En primer lugar, la recomendación es diferenciar los hechos de las opiniones. La segunda sería dejando aflorar el conocimiento profundo que cada uno de nosotros tiene. Reflexionando, haciéndonos preguntas, reconociendo las características, la intención y estructura del mismo. ¿Y cuáles son esas características? Pues una de ellas es saber que el ensayo tiene una tesis deductiva, es decir, que vamos de lo general a lo particular. La segunda característica es que el ensayo es más que una exposición de una simple idea, y que la tesis que se plantea va a ser el corazón del ensayo y por tanto se tiene que defender. Y alrededor de la tesis se teje un conjunto de argumentos que la sustenten, que la justifiquen, articulándola de tal forma que puedan convencer al lector de la validez y coherencia de la tesis propuesta. Y las dos últimas recomendaciones sería elegir un tema que puede tener un enfoque religioso, filosófico, científico, político, literario, según sea su interés, y tener claridad en cuál es la intención que tenemos y para qué escribimos. En este punto es necesario que tengamos presente que de ninguna manera pretendemos poner punto final a una discusión o tema, ya que nuestro rol es el de ofrecer otra perspectiva para que sea analizada por los lectores. Todo esto está bien, pero en sí, ¿cuál es la estructura y qué contiene? La estructura del ensayo, independientemente del tema y de la disciplina a la que se enfoque, es la misma en todos los casos. Y en cuanto a la estructura, tiene introducción o apertura, tesis, argumentación y conclusión. En primer lugar, pensemos en la apertura. La apertura se recomienda hacer una cita, una reflexión, un hecho sorprendente o estadístico, una pregunta, una breve anécdota, algo que llame la atención. Después, pasamos a la tesis. En la tesis se expone el tema elegido y se presenta el punto de vista o tesis que tenga sobre él. Recordemos que es el corazón del ensayo. Allí es válido hacer una hipótesis, proponer una idea original e inspiradora y nunca puede ser una pregunta. Luego viene la tercera fase, que es la argumentación. En esta fase se plantean los argumentos, las pruebas, los ejemplos, las citas textuales, que sirven como justificación de la tesis expuesta
y que tendrá como función convencer al lector de su validez. En este punto hay que cuidar de no usar silogismos erróneos, no caer en la falacia, hacer buen uso de los diferentes tipos de argumentos, el uso de recursos como la metáfora, la analogía, los buenos conectores, en fin. En el caso de los argumentos, recordemos que tenemos ejemplos de autoridad, contraargumentos, analogías, causa y efecto, entre otros. Y finalmente, llegamos a la fase de la conclusión. La fase de la conclusión es la parte que ratifica la tesis por medio de síntesis, que recoge brevemente lo expuesto hasta ese momento y enuncia las posibles causas que se derivan lógicamente del recorrido argumentativo. Allí se puede cerrar con una pregunta que deja abierta la problemática que intentamos resolver durante todo nuestro escrito. Para abordar el tema de un ensayo, se recomienda, entre otras, que leamos varios ejemplos de escritores, de poetas, de filósofos que hayan escrito sobre ese tema que hemos elegido. También se recomienda realizar diagramas de centro único o mentefactos con la información recopilada. Estos diagramas nos pueden ayudar a organizar la información obtenida para saber en qué orden debe tratarse. La tercera recomendación puede ser que cuanto más deletable y preciso se escriba el ensayo, mayor impacto podremos tener en el público. Y escribir borradores hasta que el ensayo sea completo. También se recomienda el desarrollo de una sola idea en cada párrafo. Así los lectores podrán integrarse más con su texto y comprenderán mejor la intención con la que lo escribió. Recuerde que los signos de puntuación ayudan al lector, de modo que de su buen uso va a depender el éxito del texto. Para persuadir al lector no es necesario saturarlo con muchos argumentos. Es preferible exponerle unos pocos siempre y cuando sean de buena calidad. No caer en ambigüedades. Se recomienda el buen uso de ejemplos que tengan la capacidad de ilustrar el punto de vista y el problema de forma precisa y clara. Y finalmente, revisar el texto siempre ayudará a mejorar el desarrollo y la estructura de las ideas. Al terminar la primera versión, léala varias veces y corrija sus puntos débiles. Ha sido todo por hoy.